Y si usted continúa leyendo en el capítulo 49, encontrará allí una profecía contra los amonitas y sus ciudades. No vale la pena buscar ayuda en Amón tampoco. También será destruido y también desaparecerá, porque ellos no están como nación en el presente. Pero notemos lo que dice aquí en el versículo 6 ahora del capítulo 49 de Jeremías. Y después de esto, haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Dios dice que Él los va a hacer regresar en los últimos días como nación. Debemos decir otra vez que esta es una escritura muy destacada. Profecías destacadas. Es decir que este remanente no podía buscar ayuda en nadie. Y aún ni siquiera podía buscar ayuda en Babilonia, porque Babilonia iba a caer más adelante. La única ayuda que podían encontrar ellos estaba en el Señor y confiar en Él y obedecerle a Él. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Te sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 49 de Jeremías para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Deseamos para usted un cúmulo de bendiciones del Señor en su vida. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos nuestro estudio en el capítulo 49 de Jeremías, y hoy continuaremos en este mismo capítulo, comenzando con el versículo 7. Hemos podido ver que este remanente que se dirigió a Egipto cometió una equivocación porque estaban desobedeciendo a Dios. Él les había dicho que no fueran a Egipto. Ellos han hecho algo que no va a resultar en su propio bien, sino que en realidad se están escapando de la sartén para caer en las brasas. La guerra ya ha terminado en Israel. Ningún enemigo quiere ir a ese lugar ahora y apoderarse de esa tierra porque ha sido arrasada ya completamente. Todo ha sido quemado y no quedó allí nada sino escombros y las cenizas de la civilización que la ocupaba. Esta gente debió haber permanecido allí. Por lo menos podrían haberlo reedificado. Pero no hicieron eso. Huyeron hacia Egipto y allá era hacia donde se estaba dirigiendo la guerra porque Nabucodonosor estaba preparando su próxima campaña contra Egipto. Luego él se apoderó de ese país y cuando él hizo eso, entonces se apoderó de esta gente nuevamente. Esta era la segunda vez que él los capturaba y ellos sufrieron mucho. Ellos pensaban que se estaban escapando de la guerra. Pensaban que iban a un lugar donde podrían obtener mucho que comer. De lo único que se estaban preocupando era de su estómago y de su seguridad. Ahora, cuando nos hundimos a tal nivel, nuestra actitud, nuestras acciones y nuestros objetivos no se basan en el hecho de que queremos hoy vivir para Dios, y que la verdad de Dios debe ser nuestro guía, que nosotros debemos seguir a Dios. Cuando nos alejamos de todo esto, entonces, amigo oyente, nos hemos hundido a tal nivel que no nos dará ninguna clase de paz, y tampoco traerá la abundancia para nosotros. Esa ha sido la experiencia a través de toda la historia. La historia nos enseña eso. Es una gran lección. Estos grandes principios están aquí en este libro. Hemos tratado de destacar unos pocos de ellos, pero permítanos ser muy francos con usted, amigo oyente. Nos sentimos como que hemos estado parados al margen de las cosas aquí, y que en realidad no hemos podido entrar a considerar algunas de las grandes verdades que Dios tiene aquí para nosotros. Y llegamos ahora a la profecía contra Edom. El profeta ha mostrado que ellos no podían tener ninguna esperanza o ayuda de ninguna nación alrededor de ellos, porque Dios los está juzgando a ellos también, no solamente a Israel. Ahora Edom, en una manera en particular aquí, probablemente ocupa un poco más de espacio que cualquiera otra nación, con excepción de Egipto y Babilonia. Y Edom, como usted recordará, estaba emparentado con Israel. Esaú y Jacob eran hermanos. De estos dos nacieron dos naciones. Edom salió de Esaú, y ellos no habían mantenido una relación muy amigable a través de los años. Pero Edom ha llegado a ser una gran nación, porque usted recuerda que Dios había dicho que esto iba a ocurrir, que Edom llegaría a ser una gran nación. Y en el versículo 7 de este capítulo 49 leemos acerca de Edom: así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Como hemos dicho, Edom era una tierra habitada por los descendientes de Esaú. Esta tierra se extendía en forma rectangular desde el Mar Muerto y el arroyo de Sered en el norte hasta Elad y Esión-Geber por el Golfo de Acaba. Y en el día de hoy se denomina Arabá a la parte del Mar Muerto y el Golfo de Acaba.
Así es que vemos que Edom va a recibir el juicio de Dios, y ellos habían llegado a ser una gran nación. Ellos habían provisto consejeros a las otras naciones. Edom en realidad era un lugar que actuaba como depositario de las grandes naciones debido a la ciudad de Petra. Podríamos decir que Babilonia tenía allí una cuenta bancaria. Igualmente Egipto tenía allí su cuenta. Ese era un lugar donde ellos podían guardar sus tesoros y sentirse seguros porque solo había una pequeña entrada a ese lugar y solo se podía bajar a la ciudad por ese punto. Esta ciudad había sido labrada de la roca misma y estaba rodeada de roca. Era un lugar tremendo verdaderamente. Ahora Dios va a quitar toda esa grandeza que esta gente disfrutaba. Y la grandeza de ellos dependía en gran parte en las naciones que la rodeaban. Y en el versículo 13 ahora del capítulo 49 de Jeremías leemos: Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Aquí se menciona a Bosra, y esta es Edom y Petra. Este lugar no se encuentra habitado hoy, aun cuando allí hay una ciudad construida. Ahora, si usted está buscando un apartamento, pues le podemos decir que allí puede tener uno, y usted puede obtenerlo sin tener que pagar alquiler. Si usted fuera a esa ciudad enclavada en la roca, la ciudad de Petra, entonces encontraría que esos apartamentos son muy hermosos. Usted se puede imaginar, son labrados en la misma roca. Usted podría mudarse a ese lugar el día de mañana si así lo quisiera. Allí están completamente vacíos. Pero debemos advertirle, amigo oyente, una cosa, que aun cuando no habrá allí nadie que venga a cobrarle el alquiler o algún vendedor para venderle la propiedad, usted quizá no pueda quedarse allí mucho tiempo, porque eso es lo que demuestra la experiencia del pasado, de las personas que han tratado de quedarse en ese lugar y no lo han podido hacer. Tenemos un ejemplo que creemos haber mencionado anteriormente de un alemán que trató de comenzar una colonia en ese lugar, pero esa colonia que comenzó en la ciudad de Petra no pudo continuar por mucho tiempo y la gente se fue de allí. Ahora notemos lo que Dios dice en cuanto a este lugar. El versículo 16 comienza diciendo: Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. El gran pecado de Petra era su orgullo. Y ahora tenemos el castigo sobre ella. Leamos todo el versículo 16 de este capítulo 49 de Jeremías. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Podemos ver que ellos se encontraban en un lugar que estaba bien protegido, ya que solo había un lugar por donde se podía entrar a la ciudad de Petra. Era como una rajadura en la roca. Y el valle de Moisés estaba en esa zona en particular, y esta nación tenía como 1000 años de historia. Luego los árabes nabateos se apoderaron de ella, y se nos dice que aún los griegos dijeron que era una ciudad inexpugnable, luego que ellos lanzaron 2 expediciones infructuosas contra ella. Y era un lugar prácticamente inaccesible para el hombre moderno hasta cuando apareció el avión. Esta ciudad revela la influencia de Babilonia, de los egipcios y griegos, así como también la influencia romana en su arquitectura y su civilización. Luego encontramos que Edom quedó desolada. Dios la castigó. Y por supuesto esa ciudad no fue habitada más. Sin embargo, esta era una ciudad muy hermosa para ser habitada. Y Dios dice lo siguiente en cuanto a esto. De paso digamos que vamos a tener una profecía más completa de esa ciudad cuando consideremos lo que dice el profeta Ezequiel. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 49 de Jeremías. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Queremos decir que esta es una profecía realmente maravillosa. Es una profecía que dice que esta ciudad, aun cuando existe en el presente, no se puede destruir. Ha sido labrada en la roca misma, y uno podría ir a vivir allá en el día de mañana si uno quisiera. Pero Dios dice que no se puede habitar en ese lugar, y eso es lo que sucede hoy. De vez en cuando un árabe va y levanta su tienda en ese lugar y pasa la noche, pero sigue su camino al día siguiente. Él no va a permanecer allí por mucho tiempo. Existen algunas razones supersticiosas en cuanto a esto.
Y aunque los alemanes no tenían supersticiones y establecieron allí una colonia, esta no duró mucho tiempo. El hombre lo hizo con la idea de que él podría probar que la palabra de Dios no estaba en lo cierto, porque Dios había dicho, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Eso no llegará a ser un lugar donde uno pueda morar, aun cuando es una ciudad lista para vivir allí. Y creemos que esto es muy destacado cuando uno lo compara con una ciudad como Tiro. Dios había dicho que esa ciudad iba a ser destruida completamente y que iba a ser arrasada, pero que luego iba a ser habitada después de eso. Y Tiro es una ciudad que está habitada en el presente. Pero Petra es una cosa completamente diferente. Usted no puede enviar ninguna clase de paquete para Petra porque el correo allí no lo podrá entregar. Nunca llegaría a ese lugar. No hay servicio de correos allí porque no hay allí ninguna persona para recibir correspondencia de ninguna clase. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 20 de este capítulo 49 de Jeremías. Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Así es que esta ciudad llega a ser desolada y la nación de Edom desaparece. En el versículo 23 comienza la profecía contra Damasco. Se dice que Damasco es la ciudad más antigua de ese lugar. Por supuesto, hay otras ciudades que reclaman ese título para ellos, que a ellos les corresponde ser llamada la ciudad más antigua. Pero Damasco probablemente tiene el derecho de serlo. Pero aquí tenemos una profecía contra esta ciudad, diciendo que esta ciudad iba a ser destruida. Y ha sido destruida, y ha cambiado de posición muchas veces. Pero el nombre de Damasco continúa con la ciudad, y es hoy la capital de Asiria. Tenemos ahora profecías contra dos lugares muy prósperos, aun cuando conocemos muy poco en cuanto a ellos. Son profecías contra Cedar y los reinos de Azor. Aquí dice, acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y él hizo eso. Y luego también en el versículo 34 tenemos la profecía contra Elam. Así es que no existe un lugar a donde pueda ir este remanente, porque todas las naciones que le rodeaban están sufriendo la misma suerte de Israel. De modo que este remanente buscó en toda dirección, con la excepción de una, hacia arriba. Ellos nunca se volvieron hacia Dios. Pero luego ellos partieron hacia la tierra de Egipto. Y para mí esto ha sido algo extraño de que esta gente siempre haya ido en esa dirección. Abraham fue a Egipto. También es cierto que su hijo Isaac y también su hijo Jacob y asimismo su hijo José. Por supuesto que estos son hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Pero todos ellos están en este linaje y todos ellos fueron a la tierra de Egipto. Allí fue donde llegaron a parar. Entonces encontramos que la nación de Israel una y otra vez hizo la paz con Egipto, y podemos decir que aún en el presente están teniendo problemas con ellos. Ahora en los capítulos 50 y 51 encontramos una profecía contra la nación que en ese momento era la nación más grande del mundo. Fue el primer gran poder mundial y esta nación va a ser destruida. El castigo llegará sobre esta nación. Y vamos a destacar algunos puntos sobresalientes nada más.